Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy les traigo un episodio maravilloso. Me tiene súper emocionada porque estamos con Andrea y Valentina, creadoras de Feminario, una plataforma que está transformando la manera en la que las mujeres se relacionan con el dinero. Sé que este es un tema que muchos me dicen como, Lau, ¿cómo trabajo la relación con el dinero? ¿Cómo hago esto y lo otro? Y la verdad, pues siento que no soy la indicada para hablar de este tema, así que les traigo estas dos cracks en todo este tema. Andrea, Valen, preséntense con la comunidad de La Cuarta de la Vencida. Gracias. Gracias. Ah, yo- Bueno, no, Lau, muchísimas gracias por la invitación. Nosotras estamos muy contentas de estar aquí hoy. Sí, justamente nosotras somos las fundadoras de Feminario, una empresa social que le apuesta a la autonomía económica de las mujeres y en este momento lo estamos haciendo a través de la educación financiera. Sí, bueno, agradecerte nuevamente la invitación, saludarlas a todas y a todos. Como dice Andrea, nuestra apuesta es por la autonomía económica. Lo hemos hecho desde diferentes lugares, desde el posicionamiento en redes de este tema, pero también desde un lugar más educativo con cursos y talleres. Más adelante les podremos contar, pero un poco pues nuestra llama sale de transformar la vida de las mujeres en cómo se relacionan con el dinero y cómo llegamos a la autonomía económica juntas. Ok. Quiero preguntarles también, bueno, muy chévere, pero ¿cómo iniciaron con Feminario? ¿Cómo fue? O sea, ahorita ya lo tienen súper organizado, estructurado, ya es algo que lleva marchando hace 2 años, hace poquito cumplieron 2 años, el femiversario, Sí. estaba súper, me encantó. Pero, ¿cómo inicia Feminario? ¿Cómo dicen, bueno, vamos a armar esto? ¿Cómo vieron la necesidad? ¿Cómo empezó Feminario? Cuéntenos Ok. un poquito. Bueno, Valentina y yo somos amigas ya hace casi 10 años, más o menos, desde la universidad, desde el pregrado, y ambas somos economistas. Sin embargo, no habíamos tenido la oportunidad como en nuestra vida profesional de hacer algo que realmente nos moviera respecto de las mujeres, como que ambas teníamos esa claridad de querer trabajar en pro de las mujeres, pero no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Y llegó un momento en el 2023 en el que dijimos, pues hagámoslo. Em, Feminario nace siendo primero una consultora en temas de género y primero trabajamos asesorando ciertos programas con ONU para Desarrollo Industrial con enfoque de género. También hemos trabajado con la Cámara de Comercio asesorando un programa de ciclos de diagnóstico con enfoque de género. Y luego surgió la necesidad de enfocarlo mucho más, como de devolvernos a qué nos mueve y qué nos duele de las mujeres, porque hay muchos temas para trabajar de las mujeres. Uno podría irse tan largo como quisiera, pero entonces nos devolvimos a algo que nos atravesaba a las dos y que nos atravesaba porque también atravesaba a todas las mujeres que nos rodean y es el tema de seguridad en la vejez. Nos dimos cuenta que nuestras mujeres cercanas difícilmente van a tener una pensión porque se han dedicado toda la vida a cuidar y a pesar de que en un momento pensamos como hagamos un fondo pensional, que todavía es el sueño, Sí, va a pasar. pero dijimos ataquemos el problema desde una etapa mucho más temprana y es cómo aprender a manejar el dinero para que a la larga y cuando ya lleguemos a esa edad no nos tome por sorpresa el pucha, no tengo ahorros, no tengo nada con que vivir mi vida estos últimos años. Entonces así nace Feminario, empezamos pues todo un camino, perdón, llevo al proceso en el que estamos ahorita y es hacer educación financiera por y para mujeres, para que aprendamos a manejar nuestro dinero, a invertir también, a hacer crecer nuestro dinero sin morir en el intento. Sí. Y cada vez más se ha ido dotando de sentido, como que nace de ahí, nace de conversaciones como de mi hermana no se va a pensionar o es lo más probable. Y esto me está doliendo y no sé qué hacer con esto. Y además, pues tenemos una formación académica que uno diría como, bueno, podría pensar en alternativas, pero en la práctica no había nada que pudiéramos hacer. Entonces, pues decidimos empezar por lo que teníamos en nuestras manos. Y cuando empezamos, ver la acogida como de todas las mujeres era ver que tenía completo sentido y que había un hueco muy grande como en esa conversación y en todas las herramientas que nos hacen falta. Ok, me encanta eso y algo que Andrés estaba diciendo hace un rato que me resonó muchísimo es como cuando nosotros estamos creando un proyecto queremos atacar como lo grande, como yo quiero hacer esto súper grande, entonces que el fondo pensional, quiero hacer esto y uno se imagina como la pantalla súper grande,
pero siento que cuando nada más nos vamos a lo grande, nos decepcionamos o decimos, no, esto está muy complicado, pero qué importante el que puedan decir, no, pero es que hay cosas chiquitas que construyen como eso grande, en lo que podemos ir trabajando, podemos ir generando un cambio y siento que a través de eso, que decimos chiquito, porque realmente no es chiquito, es donde hay un impacto real. ¿Ustedes lo han sentido así con Feminario? Sí, yo siento que la reafirmación de Feminario llegó muy rápido. Cuando nosotras sacamos nuestro primer video, que fue como nuestra puesta en redes de vamos a trabajar este tema de autonomía económica a través de la educación financiera, la reafirmación fue o sea, como al instante, porque mucha gente fue como, claro que sí, este tema es muy importante, y muchas mujeres también se nos acercaban diciendo, como no habíamos hablado de esto antes, no estamos teniendo estas conversaciones entre nosotras, porque nadie nos estaba diciendo desde el inicio que el dinero es importante, porque también es importante empezar desde edades muy tempranas, como uno, pues también, o sea, como otra de las apuestas de Feminarios, nunca es tarde, no importa si tienes 50, 60 años o tienes 20, pero también es muy importante como empezar a hacer conciencia entre las mujeres jóvenes que están empezando esa vida laboral o están en sus prácticas recibiendo sus primeros ingresos, como hay que atajar el problema justamente desde el inicio para que sea un hábito que se construya hacia el futuro. Sí, pero también como sin desconocer eso grande que nos motivó, como que para nosotras siempre es una conversación constante, aterrizarnos a que eso es lo que estamos haciendo hoy, eso es lo que está en nuestras manos hoy, aportar desde la educación, pero pues transformarlo todo es como el panorama, ¿sí? No quedarnos como únicamente en esas cosas que podemos ir haciendo desde ya, porque finalmente para nosotras no es, no, o sea, queremos que no desconocer que estamos inmersas en un sistema que no nos beneficia para nada. Entonces, igual estamos un poco manejando herramientas para movernos mejor dentro de ese sistema, pero aún cuestionándolo y sabiendo que hay muchas más cosas por hacer. Que nos ha pasado también que nos chocamos de frente con mujeres, digamos, a las que de pronto el tema de educación financiera, claro, les da un soporte, un apoyo, hay como tranquilidad al ver con claridad los temas, pero definitivamente no les alcanza, por ejemplo, la plata. Entonces, por muy que nosotras podamos poner herramientas sobre la mesa, también hay una estructura enorme que nos supera, en la que toca seguir pensando qué hacer. Ok, y sabes que también pienso que se trata como de nosotros, más allá como de que alcance o que no alcance, es ser consciente del dinero, porque siento que como mujeres en Colombia, en Latinoamérica, me atrevería a decir, hemos crecido como en el, es que no alcanza y con un montón de creencias y como que empezamos a trabajar y no somos conscientes de ese dinero, es como, bueno, pago las cuentas, pago esto y lo otro, pero no sé si me hago entender, como que no somos conscientes realmente del dinero con el que contamos mes a mes. Se han encontrado también con eso en muchas Sí, mujeres. yo siento que una de las principales motivaciones como para empezar a hacer, por ejemplo, un presupuesto, es como poder apropiarte de esa decisión de a dónde quieres que se vaya tu plata y no a final de mes ver a dónde se fue. Exacto, y Pues verla. porque, Ajá. exacto, porque si yo empiezo como a hacer ese presupuesto y digo me voy a gastar tanto en ropa, en salidas, en las cosas necesarias básicas, pues a final de mes yo voy a tener la certeza de esto fue lo que me gasté. En cambio, lo que nos pasa al inicio, mucho antes de empezar como a hacer este tipo de presupuestos es, pues pucha, llegó fin de mes y yo ni me acuerdo en qué fue todo lo que me Sí, gasté. como sobreviví, Exacto. pasé la página, me vuelve a entrar plata y sigo. Ujú. Ok. Una pregunta que les quiero hacer sobre todo este tema y si ya nos metemos como más en el tema de las creencias, ¿por qué creen ustedes que es tan complejo hablar de dinero para nosotras como mujeres? Con amigas, pareja, con personas cercanas, como que hemos crecido con ese tabú de no se habla de dinero, tú no debes contarle a nadie cuánto te ganas, y entonces como si fuera un secreto máximo y estamos así súper encerrados en nuestro secreto, ¿por qué creen que todavía esto esté tan presente y por qué es tan difícil para nosotras como mujeres abordar este tipo de temas con las personas que nos rodean? Pues porque históricamente ha sido un espacio en el que nos han dejado por fuera. Es decir, desde el inicio, o sea, si uno se vuelve un poco a las cavernas, pues los hombres eran los que iban como y traían las cosas y las mujeres se quedaban en la casa. Y entonces un poco ese poder de decisión sobre la plata estuvo del otro lado. Y ese poder de decisión sobre la plata te da poder de decisión sobre lo que sucede en la vida. Entonces, a qué colegio van a ir los hijos, qué comida vamos a comer, a dónde vamos a viajar. Y entonces se nos fue dejando de lado en esa conversación durante tanto tiempo que también nos hemos encontrado con las historias de mujeres que son amas de casa o se dedicaron al hogar y
ganan, lo poquito que ganan no lo cuentan. ¿Por qué? Porque saben que de pronto se exponen a que, pues si ya recibiste esa plata, entonces también que haga parte del hogar, y pierden como esa autonomía de poder de pronto gastarse esa plata saliendo por un café con una amiga o comprando necesidades como un desodorante, unas toallas higiénicas. Entonces se ha gestado todo ese tabú en la sociedad de no hablemos de plata porque pierdo ciertas cosas al mencionar que he ganado algo. Y también se ha percibido un poco que cuando las mujeres hablamos de plata es porque estamos siendo como ávaras, como que Como eso es lo único, ambiciosas. como ambiciosas, como eso es lo único que nos interesa. Entonces, si una mujer habla de plata es porque quiere sacarle plata a los demás. Entonces, no se percibe como, ay, ella es muy ambiciosa en el buen sentido de va a llegar muy lejos, sino es como solo quiere plata. Entonces, se nos ha otorgado también como ese estigma que es muy fuerte y por eso también se nos ha impedido un poco hablar del tema entre nosotras. Sí, y es como un hueco además generacional, como puedo imaginarme con claridad a mi bisabuela tapando eso, mejor dicho, bajo llave y no hablando con absolutamente nadie, porque además tampoco le era permitido seguramente. Mi abuela lo mismo, seguramente aprendió de mi bisabuela eso. Mi mamá entonces aprendió que las cosas se van perdiendo, que de pronto mi abuela luchó por un terreno que no logró, digamos, mantener, entonces ella prefiere mantener en secreto ese tipo de cosas para que justamente no se exponga. Y luego lo que le transmiten a uno es que pues que no hay que hablar de eso o cosas muy limitadas. Hemos hablado nosotras en los cursos y con otras mujeres, una cosa que compartimos todas y es que a nosotras sobre todo nos dicen ahorra. Como que vamos dando pasitos muy lentos, pero seguimos lejos de la discusión de no solo ahorres, sino invierte. Ese dinero puede crecer, ¿sí? Como únicamente vamos dando pasitos como más cerrados y hacia adentro, intergeneracionalmente. Ok, y mira, justo con eso que tú acabas de decir, me parece bien interesante porque siento que ahorita como que estamos más interesadas en este tema de, bueno, voy a organizar mis finanzas, hacer un presupuesto, como ser más consciente, como decíamos ahorita, de este dinero, pero también llegan estos retos de, jue madre, me empiezo a organizar, pero entonces ahorrar, sí, ahorrar, pero ¿qué es ahorrar? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo lo hago? Invertir, Dios mío, qué miedo, qué significa eso, que hay que hacer un Excel, como tu camiseta, hagamos un Excel, Hagamos un Excel. hacer un Excel súper complicado, ni siquiera sé usar Excel, entonces siento que también son pasos importantes, pero que al mismo tiempo para muchas mujeres o muchas personas ahorita también llega a ser como una barrera de, uy, me están hablando que hay que hacer un Excel, no, yo me alejo. Uy, que invertir y entonces me hablan de estos números. No, 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 es súper difícil. Y siento que esa es como la creencia que tenemos más arraigada y es el dinero es difícil, manejar tus finanzas es casi que imposible, déjalo a otra persona, a tu marido, a la persona que tengas alrededor, porque tú simplemente no puedes encargarte de eso. Sí. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Y además ahí yo le agregaría uno de los, como de las creencias o de los imaginarios que tenemos muy presentes y es particularmente en el tema de las inversiones, como que uno le pregunta a cualquier persona y seguramente se imagina a un hombre en corbata, en traje, Claro. pero ya con un montón de gráficas atrás, o a mucha gente así como frente a un computador enloqueciendo. Entonces, pues es finalmente también una idea que nos han vendido a través de los medios, de la televisión, de Hollywood, etcétera, que termina dejándonos de lado a nosotras y no vemos como referentes. Para nosotras también ha sido muy importante eso, como empezar a plantear referentes mujeres en todo este ámbito. Okay. ¿Qué referentes tienen en todo esto? Pues bueno, hay varias economistas que de hecho nosotras en la carrera no era una cosa como tan común que se presentaran, entonces nosotras mismas por nuestra cuenta, primero éramos muy pocas mujeres en la carrera, entonces éramos casi que nosotras dos apoyándonos. Y segundo, éramos casi que nosotras dos leyendo como esas otras mujeres, sobre todo de Latinoamérica. Por ejemplo, hay una que se llama Mercedes de Alessandro, que ha puesto sobre la mesa datos muy importantes que a nosotras también nos da la posibilidad de ver que eso no es una cosa en nuestro imaginario, en nuestro contexto cercano, sino que hay cifras que sustentan esa realidad. Además, a mí también me parece muy importante como esas cifras que sustentan lo que está pasando y es cuando las mujeres logramos tener ese dinero y poder apostarle a las causas en las que creemos, está demostrado que las mujeres le apostamos a causas más sostenibles, a algo que apoye el medio ambiente, a algo que esté mirando cómo resolver todo el tema de los recursos del agua. Entonces, entre más mujeres tengamos esa posibilidad de participar en esa conversación
y pues porque el dinero un poco en esas mesas te da ese poder de vocería, pues el mundo va a ser muy distinto. Y eso es un poco a lo que también le estamos apostando con Feminario, porque nosotras queremos que las mujeres tengan la posibilidad de decidir a qué causas le quieren apostar en el futuro y en esa medida transformar también un poco no solo la realidad de las mujeres, sino la realidad de todos, pues porque a quien no le sirve que resolvamos el tema de la escasez del agua. Entonces, un poco el tema de los referentes también ha girado en torno a ese lado, como las mujeres a qué le apostamos y en qué estamos creyendo. Sí. Ok. Yo les quiero hacer otra pregunta, digamos, ahorita que estábamos hablando sobre por qué se nos hace tan difícil hablarlo con las personas cercanas, hablamos del problema, pero entonces, ¿cómo creen que una mujer que nos está escuchando diga como, no, es que ay, me ganó tanto, pero no sé si es y lo otro, me gustaría saber del tema y hablar con mi amiga? ¿Qué tips o herramientas podrían darles a esas mujeres que quieren empezar como a compartir y que deje de ser un tabú en su ámbito? Yo diría que lo primero es armarse un poco de valor, porque digamos, incluso nosotras que somos muy amigas, a veces no ha sido tan sencillo decir como, ¿cuánto ganas? Porque esa es la primera pregunta que es como que genera resistencia, porque a uno también le enseñan un poco de eso. Uno, eso no se pregunta. Dos, eso tampoco deberías compartirlo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no preguntarle a mi amiga cuánto se está ganando para saber si a mí me están pagando bien o mal? Sí. Para saber si yo debería ser capaz de negociar un poco más. Entonces, pues armarse un poco de valor y ser esa persona que pone la conversación sobre la mesa es el primer paso. Y lo segundo, sí siento que es muy valioso hacerlo entre amigas. Primero, porque creo que podemos entender muchos dolores que compartimos de, a mí se me está dificultando hablarle a este jefe porque me siento de esta manera, me siento juzgada por esto y esto, siento que no me escucha por ser mujer, siento que cuando nos sentamos en las reuniones le pone más atención a mi compañero, como que esos dolores que compartimos hace que la conversación sea un poco más provechosa, pues porque nos ayuda a entendernos entre nosotras. Y lo segundo, sí es extenderlo a un círculo un poco más amplio y es devolvernos un poco a nuestras mamás, como con qué dolores cargan, qué te atravesó a ti durante toda tu vida, qué te impidió de pronto disfrutar de un salario más alto o de un trabajo. Y empezar a hacer esa vocería entre las mujeres de nuestra familia también ha sido muy importante para nosotras. Y finalmente, pues en mi círculo, la pareja, hablar de dinero con la pareja es fundamental. Es difícil porque uno trae como todas sus creencias de la casa de uno aprende a manejar el dinero como ve que lo manejan los papás. Es imposible no hacerlo. Entonces uno trae muchas cosas que hay, cuando uno ya está en pareja necesita compaginar y entender como, pucha, tú manejas la plata así, yo la manejo así, de pronto encontrar un mix o de pronto esta nos funciona más. Entonces es importante seguirlo expandiendo así a más esferas. Sí, otros tips o truquitos que hemos dado para iniciar esta conversación y hacerla un poco más amena es, además de la persona con la que lo comparte, pensarse un espacio seguro físicamente, casi como sentarse a reflexionar sobre lo que me pasó esta semana o cómo me estoy sintiendo respecto a una cosa que me pasó en concreto. Entonces propiciar un espacio, no sé, con una comida que a uno le guste, como cambiar también el chip de que el dinero tiene que ser frente a un Excel, frente a un Excel únicamente, y que de pronto es una cosa súper cansona y cuadriculada y ladrilluda, y más bien empezar a hacer de ese espacio un espacio nuestro, como apropiarlo, de qué forma quiero hablarlo, quiero hacerlo con una pizza o no, o quiero, no sé, caminando por un parque, como cambiando ese chip para que uno deje de relacionar el dinero con cosas tan complicadas. Y bueno, sí, también el tema de las mamás y las cercanas ha sido como una cosa muy importante, ver cómo abrir esa conversación y escucharlas, cómo han hecho ellas mismas sus propias herramientas sin conversar con otras. Para uno es muy enriquecedor, como finalmente ellas ya atravesaron el camino un poco solas con herramientas que han construido, y pues la apuesta es que empecemos a compartirlas entre todas y hacerlo juntas. Ok. André menciona algo bien importante y es el tema de las finanzas en pareja. Siento que ahorita, y me gustaría que hablemos un poquito de eso, porque siento que ahorita hay mucha información y siento que de tanta información que tenemos como que nos saturamos muchísimo. Entonces, digamos, tú entras a TikTok y es como las parejas que 50-50, que la pareja que no, que el hombre tiene que ser el proveedor, y entonces que la energía, yo no sé qué, ¿cierto? Como toda esa información, entonces guarda tu energía femenina y todo eso. Súper complicado, y es información que la gran mayoría de personas se lleva y como que no tienen
siento que en las redes en muchas ocasiones no tenemos esa capacidad de decir, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Sino que empezamos a compararnos. Ah, es que a fulanita el novio la mantiene y cómo yo tengo que dar esto. Y siento, y a lo que voy diciendo esto, es también conocer que cada caso es totalmente diferente. No sé si nos pueden compartir sobre eso, digamos, de, listo, hay parejas que dicen, a nosotros nos funciona hacer esto de esta manera, pero entonces para tal persona que son amigos o tales familiares lo hacen así, y yo creo que la cuestión también es que funcione para cada uno y para cada pareja, y no hacer como de que el tema de las finanzas es algo universal, y si no lo manejas de tal manera, entonces estás mal y estás haciendo todo súper mal. No sé qué nos podrían decir sobre este tema de finanzas en pareja, y qué les podrían decir a las mujeres que nos están escuchando y también parejas que puedan estar ahí como, uy, esto me interesa. Algo que promovemos desde Feminario es justamente que las finanzas personales son personales, y eso también se traslada un poco a la pareja, como cada pareja tiene su dinámica y en esa misma medida cada pareja le funcionan cosas diferentes. En mi caso, por ejemplo, yo tengo pareja hace 8 años y estamos en un proceso de probar cosas porque no le hemos pegado todavía a qué es lo que nos funciona juntos. Digamos, hay ejemplos de, hay parejas que tienen cuentas comunes, entonces les llega su salario a una misma cuenta y de ahí pagan todo, pues porque tienen como una bolsa común, ya somos una familia. Eso funciona perfecto, pero de pronto no para personas que tengan gastos particulares, por ejemplo. Yo le pregunté como, ¿y si mi papá me pide un préstamo? ¿Eso saldría de la bolsa común o saldría de mi plata? ¿Cómo manejaríamos ese dinero? Entonces ahí es donde empieza a jugar el qué tanto me siento cómodo yo, qué tanto te sientes cómodo tú, y vamos viendo. Hay parejas que tienen, por ejemplo, una tarjeta de crédito común, cada uno tiene su plata, pero a final de mes pagan proporcional o deciden dividir. Por ejemplo, esto también es una opción, entonces de esa tarjeta pagamos todo lo de la casa y a final de mes cada uno paga lo que le corresponde. También nosotras somos muy partidarias de que el tema en la casa se divida proporcional, pues en la medida en la que tú ganas más puedes aportar más, y en la medida en la que yo empiece a ganar más podría aportar más, pero el tema del 50-50 no nos parece tan justo, sobre todo hablando ya un poco de esa brecha de ingresos que tenemos las mujeres, que rara vez pasa, pero rara vez ganamos mucho más que nuestra contraparte en la casa. Entonces, pues es tener en consideración eso y las posibilidades que cada uno tiene. Y yo le agregaría ahí no solamente la brecha de ingresos, sino también para nosotras es muy importante hablar del tiempo y de las labores de cuidado que se hacen en la casa. Sí. Entonces, como no solamente se trata de dividir las cosas proporcional a lo que ganamos, sino estamos aportando en la casa en tiempo, en labores de cuidado, entonces como tener en cuenta también esas otras dimensiones que no únicamente son el dinero, pero que terminan haciendo que esta casa, esta relación exista y se mantenga. Me encanta, tienes totalmente la razón, porque siento que eso es bien interesante, porque ahorita, o relaciones que yo conozco, personas cercanas, es como, no, 50-50, pero entonces la mujer tiene que llegar, hacer la comida, atender los niños, organizar la casa, y es como que todavía sigue siendo muy desproporcional, porque yo te estoy dando el 50 de mis ingresos, pero pues el otro 100 de mi 50 de la tiempo. casa, ajá. Yo siempre digo como de, bueno, si tú compras la comida y yo la hago, pues ahí ya estamos haciendo un 50-50. No significa de que el hecho de que tú estés comprando ya es el 100%, y es un tema que todavía muchas personas luchan, y lo vemos demasiado común, como esta desproporción, por así decirlo, en las casas y en las tareas del Sí. hogar, que también es trabajo, y trabajo es dinero, básicamente. Sí. Sí. Y yo creo que también es una conversación como muy necesaria en todas las relaciones, así como cuando uno se sienta al principio, bueno, queremos, no sé, una relación abierta o una relación cerrada. ¿Nos gusta esto en el sexo o no nos gusta esto? Así tal cual, empezar a hablar de este tema de finanzas desde el principio, como que no sea una conversación que se sienta incómoda o que haya que ponerla como en un momento específico en el que de pronto ya hay un problema, sino que sea una cosa desde el principio y en la que se pongan límites muy claros. Porque también nos hemos encontrado con casos de amigas, conocidas o mujeres que han participado en los cursos que pues se ven involucradas de pronto en deudas que no querían por satisfacer de pronto necesidades con las que no estaban de acuerdo. Entonces, así como uno pone límites en muchas otras cosas, también es muy importante poner límites en este tipo de cosas y saber reconocer a qué estoy dispuesta, a qué no estoy dispuesta, igual la otra persona también, y en esa medida pues como encontrarse. Igual yo sí diría que es muy importante, o sea, no, sé, no siento que estemos en el punto donde hablar de dinero no sea incómodo, es difícil, como, Claro. y yo sí diría que el valor de atravesar esos
3 minutos de incomodidad de poner el tema sobre la mesa es mucho más grande a lo que trae a futuro. Como si se ponen esos límites, ya atravesamos este momento donde ambos nos sentimos raros, hablemoslo, definamos cosas, porque los frutos al futuro van a ser mucho mayores. Sí. Claro, pero saben que también pienso que podríamos atacarlo un poco más desde la raíz. Es como, sí, hay que establecer límites, todo esto, pero cuando yo no tengo esta costumbre de hablar de dinero o de al menos conocer mis finanzas, ahí es donde entran un montón de emociones. Me da vergüenza, siento culpa, siento que si le pongo este límite a mi pareja en cuanto al dinero soy una mala persona, Sí. le estoy haciendo mal. Digamos, las mujeres que ustedes han acompañado, digamos, también en ustedes, porque todas estamos todavía trabajando en este tema de las finanzas. ¿Cómo lo han estado manejando? ¿Cómo manejaron ciertas emociones? ¿Cómo lo manejaron ustedes? Y digamos, ¿cómo han acompañado a estas mujeres que también atraviesan con estas emociones de culpa, de vergüenza? Nada más de hablar de este tema y más poner límites, que siento que nos cuesta poner límites y más en un tema de dinero es como que, no, prefiero quedarme callada. Sí. Sí, el dinero tiene un componente emocional muy fuerte. ¿Por qué? Porque está relacionado justamente con cómo nos sentimos muchas veces. Digamos, yo estoy triste y compro ropa para sentirme feliz. Claro. O por el contrario, estoy muy feliz y le gasto a todo el mundo la comida. Entonces, el dinero tiene un componente emocional muy fuerte y la manera en la que lo hemos trabajado en el curso con las mujeres que han participado es un poco empezar a sanar esa relación que yo tengo con ese dinero y como desde dónde lo estoy sintiendo también, como si estoy sintiendo culpa, porque estoy sintiendo culpa, es porque a mí me enseñaron que gastarme la plata en esto está mal, de dónde lo aprendí, quién me lo dijo o dónde lo vi, o si estoy teniendo este hábito de que cada vez que estoy contenta me gasto un montón de plata en ropa, es como, ¿por qué? Porque siento que tengo que recompensarme, porque siento que tengo algo que demostrar, como empezar a escarbar un poquito más profundo de con qué emociones estoy relacionando el cómo me relaciono con mi dinero y empezar a ver si son creencias aprendidas, si fue algo que yo misma adopté o es algo que me enseñaron. Eso es muy importante al inicio de empezar a controlar pues tus finanzas. Sí. Y para nosotras también particularmente la propuesta es como reconocer eso que aprendimos, lo aprendimos en una estructura en la que, o sea, como nacimos y crecimos y fuimos socializadas en una estructura en la que a nosotras se nos enseñó cosas particulares relacionadas con el dinero. Como que también queremos ver hacia atrás con unas gafas más de amor y compasión con nosotras mismas, con nuestra historia y con todas nuestras antepasadas, para ver que realmente eso que aprendimos pues hace parte de una cosa más grande que vamos a ir desarmándola poco a poco, pero que nunca vamos a estar, o sea, ni nosotras vamos a estar libres como de esa gran estructura en la que estamos. Y además, muy importante también, creo que el espacio entre mujeres, construir un espacio seguro y tener esa primera conversación o empezar a escarbar y a ver con más claridad con otras mujeres y en un espacio más seguro y de confianza, hace que sea más fácil tener una conversación luego con la pareja, luego pedirle cosas a, no sé, a una persona en el trabajo, a un jefe y demás, como construir un espacio más seguro en el que yo ya vea con claridad y me sienta tranquila para salir y hablarlo con más personas. Claro, y miren, si seguimos hablando como de este tema de la culpa y de la vergüenza y de todas las emociones que llegan alrededor, también siento que es bien complicado porque también lo podemos ver como una forma de llenar ciertos vacíos. De gasto dinero y entonces ya después no tengo nada y entonces me siento culpable y es como que tú gastas porque estás triste, feliz o como te estés sintiendo y si tú dijeras, no, es que me compré esto cuando estaba triste y me siento bien y me siento lleno y completo, súper bien, ¿cierto? Fue platicado, bien invertida. Pero el problema es que normalmente llegan sentimientos, ¿cierto? Llegan emociones como de, no, porque hice esto y es que estoy mal y entonces yo soy lo peor y como que seguimos culpándonos y generando como eso que no nos brinda tranquilidad. Siento que también, bueno, como que le dirían a las personas de listo, todavía no tienen su presupuesto, no saben organizar bien su dinero, pero cómo podrían organizarse de forma de que eso les pueda generar como bienestar y no quedarse, o sea, lo veo yo como ese primer paso, salir de ese malestar y de esa culpa y de empezar a disfrutar un poco más de ese dinero y no verlo como de una forma tan rígida. Siento que eso también puede ser un buen paso para empezar a organizarse y a ver el dinero con otra cara, porque siento que igual hay personas que dicen, no, me han dicho, digamos, en sesiones, hablamos un poquito sobre este tema del dinero, el cual les digo, no soy para nada experta todavía, también estoy aprendiendo poco a poco. Y me dicen como, no, Lau, es que
yo quiero empezar a ahorrar y es que quiero hacer esto, pero me parece muy difícil, muy complicado y entonces como que no disfruto y entonces hay personas, por ejemplo, se me viene a la mente una persona que ya es súper rígida y entonces tiene su Excel y todo eso, pero al mismo tiempo tampoco disfruta lo que tiene, entonces, ¿cómo generar ese balance de ser organizado pero al mismo tiempo disfrutar? Porque llegamos como a extremos de gasto al 100% o me cohíbo de que no me puedo comprar ni, no sé, una blusa una vez al año porque no puedo gastar y esto tiene que estar el Excel perfecto. ¿Cómo, qué les podrían decir a las personas de cómo pueden generar un balance en cuanto a esto? Sí. Yo creo que una cosa muy importante que nosotras ponemos sobre la mesa al inicio de los cursos y las conversaciones es cuál es tu propósito. Mm, O sea, antes de hacer un Excel, antes de irnos como a los números, de visualizar qué es lo que está pasando con las cuentas, para nosotras, además de reconocer hacia atrás, es importante reconocer hoy qué te trae acá, qué te pone, qué te está llamando a ahorrar, qué te está llamando a salir de tales deudas o a organizarte. Y desde esa misma sensación, como desde dónde están movidas, cuál es su propósito, cuáles son sus sueños, es mucho más fácil acercarse al dinero desde ahí, como es que yo quiero irme a estudiar y por eso quiero empezar a organizarme y visualizar las cosas con más claridad. Como que uno se acerca también desde un lugar como de anhelo, de quiero lograr esto, esta va a ser la herramienta para lograrlo y no como tengo que organizar todo este desorden y luego pienso para qué. Entonces es mucho más fácil acercarse como viéndolo como una herramienta a través de ese sueño o ese propósito que se tiene. Sí, como que es más difícil perder el norte cuando ahorras y no sabes por qué. Ay, sí, hay que ahorrar. ¿Para qué? exacto, es como solo lleno la cuenta y Exacto. no estoy disfrutando ni tengo nada. Y hay una regla que nosotras seguimos en nuestro curso de finanzas, que es el 50-30-20. Acá va a haber una parte muñoña, pero básicamente nosotras nos guiamos por esta regla que dice que el 50% de tus ingresos debe ir a necesidades básicas, el 30% a disfrute, ocio y el 20% a inversión o ahorro. Entonces, ¿qué pasa con este 30%? Que este 30% me da a mí ese espacio para disfrutarme ese dinero. Yo me lo puedo gastar en viajes, en ropa, en comida, en salidas, en cine, en lo que yo quiera. Y eso también hace que mi relación con el dinero cambie, como que no se trata solo de necesidades básicas y ahorro, sino hay un espacio con el que yo puedo jugar y decir, esto me da confort, esto me da felicidad, y no necesariamente esa rigidez de, listo, ya pagué todas las cuentas, recibos, deudas, el resto se va a ahorro o inversión, y es como, no, porque vas a perder el propósito que definiste en un inicio con tus finanzas, y es como, ¿qué sentido tiene yo estar trabajando tanto si no puedo salir a comer con mis amigas un viernes en la noche porque tengo que ahorrarlo? Entonces, el dinero tiene que tener un componente de disfrute muy importante para que yo sienta tranquilidad y a la hora de acercarme a mis finanzas, y también confort, como el dinero es algo que me permite cosas en la medida en la que yo también cubro mis necesidades, ahorro un poquito para mi yo del futuro, como también le estoy asegurando esa seguridad a mi yo del futuro, y lo disfruto en el presente. Okay. Les quiero hacer una pregunta un poquito personal, ¿cierto? Ustedes son economistas, trabajan en todo este tema, pero como mencionaban ahorita, hay un componente de nuestros antepasados. Entonces, la bisabuela, la abuela, la mamá, y siento que ahorita también es un trabajo muy de reconstruirnos en un montón de cosas y constantemente a través de la vida tenemos que estar como transformándonos y tal, pero ¿qué situación o momento les dijeron a ustedes como, uy, hay que trabajar en eso, tenemos que mejorar la forma en la que nos relacionamos con el dinero? Porque muchas personas dirían, ay, pero es que son economistas, entonces eso es obvio. No, hay personas que me imagino que son economistas y tienen un desastre en su dinero. Hay psicólogos que emocionalmente están muy mal, entonces como que tu profesión no te define y es, de nuevo, qué momento, situación les mostraron a ustedes como de, uy, hay que pararle bolas a esto porque no está funcionando muy bien para nosotras. Sí, A mí, lloran. a mí ese tema siempre me da un poco de risa, porque es como ese meme que dice de los psicólogos, ay, ¿por qué estás triste? Mira tus apuntes. Exacto, Es como, sí, sí, sí. claro, No. nosotras somos economistas y tenemos ciertas bases y ciertas claridades, pero pues tampoco tenemos la vida resuelta, como que somos seres humanos, Ajá. igual también viviendo su vida por primera vez y ir aprendiendo en el camino. Yo creo que en lo personal a mí que me hizo preocuparme de las finanzas, el sentir también que estaba como gastando y ahorrando un poquito, pero no sabía para qué. Y entonces a mí me empezó a salir contenido de finanzas. Y entonces me metí. Yo he hecho 50.000 cursos y empecé a darme cuenta que a mí nadie me había dicho nunca que tenía que invertir.
O sea, nadie. Nunca me lo pusieron sobre la mesa. No era algo que estuviera en mi círculo. Entonces me empecé a meter cada vez más en el tema y dije, claro, si yo hubiera invertido todo este tiempo que llevo ahorrando, pues el panorama sería muy distinto. Entonces yo me empecé a dar cuenta que ahorrar sin un propósito ya no estaba funcionando, porque eventualmente era plata que me gastaba. Como, bueno, ya ahorré esta cantidad, se viene este viaje, ¿por qué no? Saquemos de acá un pedacito. Exacto. Ajá. Entonces como que empecé a sentir esa necesidad de darle un propósito, un fin. Y me empecé a acercar a las finanzas a través de varios cursos. Yo creo que por mi lado, bueno, estuvo como conectado por dos historias. Uno que mi hermana, bueno, como te contaba, como les contaba hace un rato, ella ya tiene más o menos 42 años y uno ya empieza como a contar las semanas de pensión y los años y darse cuenta como si realmente alcanza o no alcanza. Ella toda su vida ha cuidado a sus hijos, se ha dedicado a las labores de cuidado y no han priorizado como el pago como de su seguridad social para tener una pensión. Entonces, cuando yo empecé a hacer esas cuentas y a darme cuenta que ella seguramente no iba a tener ese respaldo en la vejez, empecé a preguntarme, pues no solo por qué pasa eso, sino qué puedo hacer yo. Entonces, porque pues una finalmente quiere que toda su familia esté bien. Entonces yo me acerqué a mis cuentas para ver, bueno, qué puedo hacer con esto y cómo puedo solventar en el caso de que ella no tenga un respaldo en la vejez. Y me di cuenta que no tenía tantos ahorros como pensaba. Okay. Que iba todos los meses gastándome en las cosas, como que yo tenía sí un proyecto de pagar un apartamento sobre planos, entonces para mí era como pagarlo y el resto podía gastármelo o ahorraba justamente lo que me quedaba al final, como que hacía todo lo que hacía y al final me quedaba. Entonces, no tenía tampoco forma de solventar en caso de que ella no tenga un respaldo en la vejez y empecé a hacerme un montón de preguntas alrededor de eso y empecé a preguntarle a mis amigos cercanos cuánto tenían ahorrado. Y ahí me di cuenta que yo no ahorraba nada. Sí. Y yo no... Yo como también necesito ayuda. Sí. Sí. Encontraba casos como de amigos que de hecho ganaban menos que yo y tenían más ahorros. Y yo no, soy un desastre. Yo siento que eso pasa, o sea, más bien, a mí también me ha pasado enfrentarme de pronto a la realidad de hombres que ganan menos que yo y tienen más ahorros. Y entonces ahí entra un punto muy importante y es que nosotras también tenemos gastos adicionales que ellos no tienen. Buenísimo, sí. Y es algo que me ha chocado mucho y que he visto un desbalance desde que empecé a trabajar, que ha sido muy fuerte. Como es que a ellos les alcanza mucho más, pues porque tampoco invierten en tantas cosas como uno. Que las cremas, que la cosa de peinar, que el champú. Sí. Ellos se aplican el mismo jabón en todo el cuerpo, en la cabeza y está bien. Así salió, sí. Sí. Entonces, y son cosas nuevamente como estructurales que nos han vendido de cómo nos tenemos que ver y que terminan costándonos más. Okay. También les quiero preguntar algo. Ahorita André también mencionaba un tema bien importante y son las inversiones, digamos, en sus redes sociales, si ustedes tienen cursos y todo eso y hablan mucho de esto, yo las he visto como ahí en Instagram, chismoseo, pero hablo por mí y yo sé que por muchas personas, o sea, es como que miedo todo ese tema, como así que invertir, entonces uno ve en internet que la bolsa y que la cripto y todo eso se ve tan complicado que uno dice, pero ¿cómo así? Entonces digamos que a mí personalmente me entra una duda y es, invertir es, por ejemplo, he visto como en internet, como invertir también es hacer un curso, estudiar, educarte, no sé, ahorrar como en una cuenta que te dé como cierto interés, tal. ¿Qué guía así súper sencilla? Porque yo sé que eso lo profundizan en su curso y lo hablan de una forma mucho más completa, que las personas que se interesen pueden ir a buscarlas y adquirir la información, pero entonces, ¿cuál sería como una guía chiquita de qué nos podrían decir sobre las inversiones? ¿Cómo se ven? No solamente como decíamos el Excel ahí, los números y las pantallas, sino cómo podríamos acercarnos a este mundo poco a poco, no ya de que invertí en esto y entonces algo súper serio, sino de invertí, no sé, en mí, en esta, no sé, no se me vienen ideas, pero ¿qué nos podrían decir sobre eso? Listo. Recordemos este 20% del que hablamos ahorita, de mi yo del futuro. Una manera de invertir también es en nosotras, en nuestra educación. Entonces, por ejemplo, mis primeras inversiones fueron en cursos, porque pues antes de yo lanzarme un poco a invertir, tenía un poco que entender de qué se trataba esto. El primer paso es ese, yo creería que es el tema de la educación, pero también es muy importante perder ese tabú de que ese tema no es para mí, como la inversión no es para mí, es para gente que estudió finanzas, como... Claro,
demandan cierto conocimiento, pero no significa que tú vayas a tener que estar ahí todo el día 24/7 pendiente de eso. Y en esa medida, acercarnos a las inversiones que se adecúen a nosotras, porque para inversiones los colores y algo muy importante que hacemos en nuestro curso es definir ese perfil de mujer inversionista que cada una tiene, porque así como las finanzas son personales, las inversiones también lo son y pues para que yo pueda tener tranquilidad sobre dónde estoy depositando mi dinero, debería tener claridad sobre qué se adecua a mi perfil. Es básicamente como hacer match. Entonces, yo tengo esta edad, tengo estos ahorros, tengo este trabajo, este es mi propósito, esta es mi meta. Y en esa medida, cuando tú despliegas todas esas características, pues puedes identificar cuál es tu perfil de mujer inversionista y de riesgo. Entonces, hay ciertas inversiones que se adecuan a un perfil más moderado, un perfil más conservador o un perfil mucho más arriesgado. Yo empezaría por ahí. Sí, y siempre para nosotras ha sido muy importante, como en los espacios, hacerlo con ojos críticos, como que no se trate únicamente de invertir por invertir, sino de reconocer en qué estamos invirtiendo, en qué empresas, como decíamos hace un rato, las mujeres somos más propensas como a invertir en cosas relacionadas con temas sociales y demás, pero sí ir más allá de lo que las redes o toda la información que conocemos de este es el mejor, pon la plata acá. Bueno, y otra cosa muy importante es no caer en algo que parezca como que nos van a dar un montón de plata de un día para Una otro. pirámide. Eso no, Ajá, sí. eso no es real, eso no va a pasar. Entonces siempre conocer en qué se está invirtiendo, como reconocer además con ojos críticos y bueno, sí, acercarse también. Yo creo que para nosotros ha sido muy importante acercarse juntas. O sea, como que no es necesario que sea un ejercicio completamente individual. Nosotras hemos construido a lo largo de los cursos una comunidad en donde las mujeres, cada que conocen información nueva de una acción o algo por el estilo, lo mandan, dicen, ay, miren, leí esto, encontré esto, miren que este está liderado por mujeres, como que es una cosa que no necesariamente tenemos que hacer solas y que podemos ir construyendo también nuestros propios criterios. Y yo le agregaría ahí como justo lo que estaba diciendo de no porque le funcione a mi vecino, a mi hermano, me va a funcionar a mí, ¿sabes? Como, ay, es que él metió la plata en tal lado y a los 15 días le dieron 20 millones de pesos. Sí, Es no. como primero asegurarse de eso. Y algo muy bonito que ha pasado en nuestra comunidad, en el bootcamp pasado, 40 mujeres dieron ese primer paso y lo que más nos agradecieron, más allá del conocimiento, fue darles la confianza de que ellas sí se podían acercar a ese mundo. Entonces, es muy importante empezar por ahí, como por creérselas de esto también me pertenece, es un lugar en el que yo puedo participar y no necesariamente se trata de expertos. Sí. Bueno, y hay otra cosa, no para. Hay otra cosa muy importante y es que nosotras estamos más acostumbradas o proyectamos más las cosas a largo plazo, que es una apuesta que nosotras también, digamos, tratamos de posicionar en los cursos y es no hay necesidad de estar detrás del computador y ganarle al mercado todo el tiempo. Esa es una forma, sí, pero nosotras las mujeres podemos, como que está demostrado también que pensamos en proyectos más de largo plazo y que eso hace que finalmente terminemos como con mejores rendimientos y con mejores resultados. Me encanta porque siento que todo ese tema de las finanzas yo lo veo o lo imagino como o como nos lo han vendido de estás en un abismo, entonces caes, saltas y caes directamente y como ustedes lo están planteando es no necesariamente caes del todo, sino que de pronto hay escaleras y puedes ir bajando con seguridad o si eres más arriesgada sí puedes saltar o no es Pero como con que paracaídas. caes y ya, o con paracaídas, exacto. O sea, hay diferentes herramientas y no es como un camino de un solo paso y ya. Sí. Sí, ¿Ok? de acuerdo. Está bien. Les quiero hacer otra pregunta y es, ¿qué errores suelen cometer las mujeres que están empezando en todo este mundo de las finanzas? Yo creo que hay una cosa muy difícil de trabajar y esto recoge otras, y es como el hábito o como las primeras veces. Entonces, las primeras veces de acercarse al presupuesto, las primeras veces de invertir, las primeras veces, entonces, como eso, sumado a convertirlo en un hábito, es una cosa muy difícil y que empieza como a entorpecer de pronto ese proceso que cada una lleva. Entonces, un poco como, sí, como no apropiarse del espacio para que el hábito sea mucho más fácil y llevadero, puede ser uno de los errores más comunes
y una de las herramientas pues que compartimos es que sea un espacio seguro, que sea un espacio como más de tranquilidad. Ah, bueno, y hay otra cosa muy importante. Yo estoy aquí pensando. Sí. Bueno, otra cosa muy importante es que siempre somos muy soñadoras. O sea, como que cuando nos sentamos a poner los números, nos cuesta ponerlo en la realidad. Entonces, a veces hacemos un presupuesto. Nos ha pasado mucho en los cursos que la gente pone, no sé, en los ingresos lo que cree que podría ganar. Y entonces eso pues termina por entorpecer todo el proceso porque la idea es que uno haga un plan muy realista con lo que está ganando, con lo que se está gastando. Eso es otra cosa, como pongo cuánto me voy a gastar este mes en comidas, pero es proyectando lo que quiero gastarme y no lo que realmente va a pasar. Claro, ajá, como cuando uno está súper motivado a las 3 de la mañana de mañana voy a cambiar mi vida y todo va a ser diferente, al otro día te levantas entonces voy a madrugar y voy a correr y es como no, o sea, ser realista con lo que Completamente. tienes en ese momento y también con lo que quieres empezar a hacer. Y siento que es ahí, digamos, en ese error que Valen dice, en donde uno se tropieza y dice, no, esto definitivamente no es para mí, entonces lo organicé y si no se dio yo no sirvo para esto y es no, empieza paso a paso desde la realidad que tienes en este momento. Sí. Sí, y también nos ha pasado, o sea, nos ha pasado hacia arriba y hacia abajo, en plan, no, me entran 5 millones, pero no hacen la cuenta de que tienen una deuda, que tienen que pagar de 1 millón, entonces no te entran 5 millones, Claro. te entran 4. Y siento que uno de los errores es ver que en el primer mes, bueno, sí, ahí llené mi presupuesto, pero nada pasó, y es como, lo voy a dejar de lado. ¿Creen que es posible ahorrar teniendo ingresos bajos? Y si es posible, ¿cómo se podría hacer? Digamos, alguien que se gane un mínimo y siempre es como, siempre veo esto en redes de no, eso es para gente privilegiada y es porque tienes, porque te queda, pero yo tengo hijos, tengo un ingreso como mínimo, no me alcanza y siempre dicen como, sí, sí se puede, sí puedes ahorrar, sí puedes invertir. Digamos, se puede, no se puede y cómo lo podrían hacer. Una de las apuestas de Feminario ha sido cómo le llegamos a todas las mujeres. El año pasado nos enfrentamos a un taller con mujeres barristas que tienen una particularidad de ingresos, de contexto socioeconómico y demás. Y es como, ¿cómo le hablamos a estas mujeres de hacer un presupuesto cuando muchas de ellas nos compartían como a mí no me alcanza ni para el día a día? Entonces es muy difícil también entender otras realidades y ver cómo, pucha, cómo hacemos para que las finanzas para ellas también sean algo ameno, algo que eventualmente les dé ese poder de decisión sobre sus proyectos. Y pues en nuestro intento ha sido un poco como no importa la cantidad, lo importante es empezar y en esa medida está bien si ahorita yo lo único que puedo ahorrar son 10.000 pesos al mes, porque a la larga vamos a ver que eso va a ser cada vez un colchón cada vez más grande. Entonces nos hemos enfocado mucho en ese hábito que uno podría generar hacia el futuro y en la medida de las posibilidades hacerlo. Habrá meses donde no se pueda, por supuesto, Claro. pero en la medida en la que yo tenga las posibilidades, lo importante es empezar. Okay. Sí, para nosotras ha sido muy importante como reconocer esas diferencias, las particularidades de cada mujer, como la interseccionalidad que hay también. Y pues que las cifras nuevamente lo dicen, como la brecha salarial es enorme, las mujeres terminan cargando como con el cuidado de los hijos cuando están solas, entonces no es tan fácil como simplemente decir empieza a ahorrar, Claro. sino bueno, con la cantidad que se pueda y también termina siendo casi como un flotador que ese ahorro así sea de 1.000 pesos, 10.000 pesos colombianos mensuales pueda ir aportando a un sueño o a una meta como concreta, como en un contexto complicado en el que la plata no está alcanzando. De pronto yo quiero irme a viajar, puedo no hacerlo en un mes porque no me alcanza, de pronto en 5 años sí hago este aporte mensual, pero pues sí, un poco también empieza a ser ese salvavidas en un contexto que puede ser difícil. Me encanta como todo esto que estamos hablando porque siento que es una forma de verlo más sencillo, lo que hablábamos al inicio, de que vemos el tema de las finanzas como ese muro y esto es demasiado complicado, es demasiado difícil, como ustedes lo están diciendo de se puede, van a haber meses donde no se puede y está bien, no tienes que sentirte culpable, no tienes que sentir vergüenza, todos tenemos posibilidades totalmente diferentes y es adaptarnos y empezar a acercarnos a ello como poco a poco y con lo que tengamos, no con lo que tiene el vecino, no con lo que tiene el amigo que le va mucho mejor que a nosotros, sino con lo que nosotros tenemos y siento que se vuelve como un camino mucho más cercano e individual, podría decir yo. ¿Ustedes qué piensan? Pues individual y colectivo, sí, porque como pues las finanzas son personales, lo hemos repetido,
cada una tiene sus propósitos, sus metas, sus límites, pero también es cierto que nosotras queremos romper esa barrera o como Claro. ese imaginario de que uno es solo por el mundo sin una cosa como que lo cobije más grande o sin Ujú. otras amigas, compañeras, mamás, hermanas que puedan apoyarlo y creer también en sus sueños. Claro. Como particularmente a nosotros nos pasó que, digamos en mi caso, cuando empezamos a meternos de lleno en este tema, yo cité a mi mamá casi que al principio de todos los meses y juntas hacíamos sus cuentas, las mías, y veíamos si tenía alguna deuda, cuál era la forma más fácil de saldarla. Entonces es como, yo sé que son sus sueños, yo sé que los va a lograr ella, que ha estado trabajando ella y que esos son sus ahorros, pero aún así estoy dispuesta a hacer, como apostarle a algo colectivo en donde ella también pueda verse beneficiada y yo pues satisfecha de que ella cumpla sus sueños. Me encanta. Sí, tienes toda la razón. Me encanta esto porque, sí, o sea, yo lo veo como de una forma individual en el que yo aprendo y como que me quito esas creencias y todas estas emociones desagradables en cuanto al dinero y tal. Y cuando yo ya me quito esto, como que puedo acercarme a ti y decir, ay, vamos a hacer un presupuesto. Tú no sabes, yo te enseño. Y siento que cuando Sí. empezamos desde nosotros, podemos abrirnos hacia el mundo que nos rodean. Y te hace llegar con otras herramientas a las Claro. conversaciones, por ejemplo. Pues es mucho más fácil enfrentarte a una conversación de dinero en pareja si tú ya tienes un poco resuelto tu tema personal, como Sí. yo tengo estas claridades, esto es lo que yo necesito ahorrar, esto es lo que yo necesito pagar y me acerco con estos límites claros. Entonces, de ese proceso individual sí viene algo colectivo a la larga. Ok, ok, Sí. buenísimo. Quiero hacerles otra pregunta, ya entrándonos como más en feminario. ¿Qué ha sido lo más desafiante en construir toda esta comunidad? Porque suena muy bonito, ¿cierto? Todos los proyectos de sí, hacemos esto y tal, pero ¿cuáles han sido como esos baches, esos retos que han tenido que enfrentar como en todo este tiempo, no solamente con ustedes mismas, sino con lo que uno plantea en la cabeza de va a ser esto, pero se encuentra con otra realidad? Cuéntenme o cuéntenos un poquito sobre ello. Uf, pues lo primero fue esa reafirmación que también fue muy buena de primerazo, pero también las exigencias de no estábamos preparadas para responder de manera tan rápida a lo que nos estaba pidiendo pues la comunidad que empezamos a construir. Fue como, uff, no lo vimos venir, no vimos venir como toda esta aceptación, también toda esta necesidad, porque desde el primer video fue como, tienen cursos, tienen talleres, ¿cómo hago? Y ¿Cómo, nosotras, sí, Sí. cómo podemos participar? Ujú. Hay muchas personas que nos escriben como me encantaría ser voluntaria, no puedo, voluntaria, tengo estas habilidades y fue como, uy, nosotras como feminario no estábamos como tan capacitadas para responder a todas esas necesidades ya de entrada, entonces eso fue un reto muy grande porque cada una también tenía sus propios compromisos y responsabilidades, entonces fue como, uy, cómo balanceamos nuestra vida con esto nuevo que está empezando a suceder de una manera tan rápida, Claro. porque las redes se mueven a una velocidad que uno no alcanza a dimensionar, Ujú. entonces ese fue uno de los mayores retos al inicio. sí, y yo creo que una cosa como transversal a ese es como responder rápidamente, pero con responsabilidad y coherencia. Como igual intentar hacer altos en el camino, lo que decíamos hace un rato, como vamos a hablar de inversiones, sí, pero entonces cómo le ponemos un tono crítico o unos ojos como también desde la perspectiva de las mujeres a todo esto que estamos haciendo, porque podríamos responder rápidamente a todo o podríamos recomendar un montón de cosas del sistema financiero, pero también está el lado crítico como de esto está pensado para nosotras o no, o qué beneficios realmente nos trae o no, y también encontrarnos con que hay muchas cosas que todavía no podemos resolver, que eso sigue siendo de alguna forma frustrante, como, claro, podemos hablarle a mujeres que de pronto no tienen tantas responsabilidades, que tienen sus finanzas que pueden organizar y proyectar con sueños, pero también hay otras que definitivamente no les alcanza. O también hay mujeres mayores que definitivamente las herramientas que estamos usando ahorita, virtuales o de Excel y demás, no les va a llegar. Entonces también el reto empieza a ser cómo llegarle a todas ellas, cómo tratar de aportar como a esa transformación en esas cosas que a veces se nos salen de las manos. Pero bueno, seguimos soñando. Ujú. Ok, me encanta. Ya para ir cerrando un poco nuestro episodio, me gustaría que pudieran compartirnos algunas herramientas que lleguen a su mente sencillas, nada complicado, que pueda ayudarle a las mujeres que estén escuchando este episodio a
empezar a recorrer ese camino y a organizar sus finanzas? ¿Qué recomendarían? ¿Qué pasos podrían empezar a dar para que se vean una realidad y al menos puedan tener un acercamiento? Yo creo que lo primero es hacer como esta radiografía 360 de dónde estoy yo. Entonces, ¿qué me está entrando? ¿Cuánto me está entrando? ¿Cada cuánto me está entrando? Porque de pronto no es lo mismo cada 15 días, cada mes, cada 3 meses. Y cuánto me estoy gastando. O sea, como una radiografía muy general. Y nosotros usualmente la empezamos ni siquiera con cifras, sino una lista que me permita a mí decir entonces servicios, perro, comida, transporte, ta, ta, ta. Y luego de que yo tenga esto medianamente mapeado, sí seguimos con los números. Entonces, porque muchas veces tenemos en el radar que de pronto en mi perro se me van 300.000 pesos al mes, pero luego me pongo a sentarme y es como, uy, no. Y me abrumé. Ajá. Y Chao. sí, exacto. Entonces, esa radiografía es muy importante para acercarnos de entrada primero a nuestras finanzas y luego, en la medida de nuestras posibilidades, pues empezar a hacer un presupuesto. Entonces, de pronto si me estoy gastando más en una categoría de la que yo pensaba, empezar a ver cómo puedo mover ese dinero hacia otro lado, ya sea ahorro o si estoy dejando de lado otras cosas que también son importantes para mí. Entonces, por ejemplo, no me di cuenta que me estaba gastando tanto en cremas. Entonces, ahora voy a poder disfrutar esta plata saliendo los domingos a comerme un helado, no sé, por ejemplo. Eso sería lo uno, dos. Y lo tercero, pues no olvidar también el disfrute, para mí sea más fácil ese hábito, generarlo y construirlo a través de los meses. Como decía Valentina, crear un espacio en el que yo me sienta segura, y me sienta a gusto, ya sea con una bebida, con un chocolate, con una pizza, en la que yo pueda sentarme a revisar mis finanzas y que se vuelva también algo que yo disfrute y que haga parte de mi rutina. Sí. Y yo le agregaría como a la radiografía que hay una cosa muy importante que nos ha pasado en los cursos y es que viéndola es mucho más fácil tomar decisiones pequeñas que empiecen a darnos como esa satisfacción de que las cosas están yendo por buen camino. Entonces, de pronto uno, no sé, mira el extracto del banco y se da cuenta que está pagando una suscripción que no está usando. Y eso inmediatamente lo destina a ahorro, como cosas de pronto muy pequeñas que empiezan a darle como motivación a uno para seguir haciendo el ejercicio, que es una cosa que hemos hecho. Y lo otro, que yo creo que es casi la tarea con la que todas deberíamos salir de este podcast, es hablar con otra mujer de esto. O sea, puede que no tengamos las herramientas, puede que todavía no sepamos con claridad qué porcentaje voy a destinar a ahorros, si voy a empezar a invertir mañana o pasado mañana, pero por lo menos romper esa barrera de hablarlo con alguien más es muy importante. Como para mí la primera barrera fue con mi mamá y me di cuenta que toda la vida con ella, literal, y no tenía ni idea de cuánto ganaba exactamente. Ella tampoco sabía sobre mí, ni tampoco tenía idea de si tenía deudas o no, o cuánto exactamente tenía de ahorro. Como que era una conversación que ella y yo viviendo en la misma casa durante toda la vida no teníamos clara. Y ya romper con eso empezó como a abrir otras cosas, como que uno no se da cuenta, pero es una bola que se va agrandando y uno ya empieza a tener interés en conocer más del tema, en organizarse, como que esa primera tarea creo que es indispensable hablar con otra persona de esto. Y lo siguiente, invertir. Muy Ah, importante. Ok, Como para no eso está el quedarnos, curso. no quedarnos en el ahorro y en el presupuesto, porque pues sí es muy importante por todas estas dificultades que tenemos a lo largo de nuestra vida para consolidar esta seguridad económica en la vejez, porque de pronto muchas mujeres que deciden ser mamás necesitan parar su vida profesional un tiempo o accedemos a empleos más informales, pues porque nos dedicamos al cuidado, entonces necesitamos balancear estas cargas laborales con cuidado, entonces no generamos tantos ingresos, entonces es muy importante empezar a buscar esa seguridad en la vejez en otros espacios como lo son la inversión. Okay, ok. Otra pregunta, ¿qué cambió en sus vidas cuando dejaron de tenerle miedo a todo el tema del dinero? ¿Qué cambió? ¿O qué ha cambiado? Yo creo que sentirme más tranquila. O sea, como menos mal y gracias a muchos contextos, al contexto y como a una suma de privilegios que hoy reconozco, yo no he tenido pues como grandes preocupaciones alrededor del dinero y, como que siempre he alcanzado, he llegado al final del mes y me alcanzaba y no sufría, ¿no? Como al siguiente mes pues volví a entrar, algo así. Pero como que verlo con más claridad
tomar decisiones respecto de mis sueños, de mis proyectos, de aportar a la vida de otras mujeres, me ha hecho sentir mucho más tranquila de lo que antes estaba, como que antes sentía que estaba gastando como por inercia o sí, viviendo la vida, literal, así tal cual, pero ahora todo tiene un propósito y me siento mucho más tranquila porque tengo las herramientas para que eso pase. Sí, yo, aparte de la tranquilidad que viene con seguridad después de tener claridad con las finanzas, me da como emoción ver todo lo que puedo llegar a hacer con mi plata. Entonces, en la medida en la que yo ya tengo este parte de tranquilidad, puedo empezar a soñar mucho más. Entonces, es como quiero hacer este viaje, quiero conocer este lugar, quiero aprender esto. Entonces, ha sido para mí también muy enriquecedor ver cómo la plata sí puede funcionar para cubrir todas las cosas que uno necesita, pero también para permitirse soñar y llegar a donde uno quiere llegar. Ujú, ok, me encanta. Y por último, quiero preguntarles qué herramientas ofrecen desde Feminario y cómo las pueden encontrar, qué están haciendo ahorita. Hoy hablamos un poquito, pero que la gente diga, uy, eso para mí fue como una introducción y una voz de calma sobre mis finanzas. Ahorita quiero meterme en el tema, cómo puedo encontrar a Andrea y a Valentina y qué ofrecen ellas en este momento. Bueno, pues nosotros tenemos una apuesta muy fuerte en redes porque ha sido muy importante como intentar democratizar esta información, que todas empecemos por lo menos a conversarlo. Claro que hay herramientas un poco más profundas que de pronto requieren una conversación más larga, entonces para eso tenemos diseñados unos cursos desde finanzas básicas hasta inversión que pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Pero también tenemos una apuesta grande por talleres, porque sean espacios en los que nos encontremos presencialmente con otras mujeres. Hemos diseñado talleres en los que tratamos de involucrar este tema con algo mucho más práctico, sencillo para justamente romper esa barrera. Entonces, por ejemplo, un día hicimos un taller de inversiones mientras sembrábamos una planta Okay. y encontrábamos la relación entre esas dos cosas, como siempre apostándole a que esas cosas salgan del círculo cansón en el que nos lo imaginamos. Entonces tenemos también una línea de talleres que nosotras proponemos para las mujeres que están, digamos, en Bogotá en este caso, pero que también hemos diseñado para empresas, organizaciones que quieren llevar esto a las personas que están como trabajando o colaborando con ellas. También tenemos una línea muy importante que ha sido de emprendimiento, donde varias mujeres han podido empezar a organizar como las finanzas de su emprendimiento y saber cómo con qué cuento, porque un reto al inicio de emprender es mi ingreso y el de la empresa es casi que el mismo, Ajá. entonces están un poco cruzadas. Y muchas de estas emprendedoras también han sido luego como colaboradoras de Feminario, entonces ha sido también como crear esta comunidad de mujeres emprendedoras que nos apoyamos mutuamente y que estamos compartiendo ese conocimiento. Sí. Okay, okay, me Y encanta. compartiendo como un poco desde nuestra propia experiencia, como sacando adelante este proyecto. Y nuevamente tratando de hacer que sea más colectivo, porque siempre en ese curso todas las chicas que entran es como, es que ser emprendedora es una labor muy solitaria, tengo que hacer redes sociales, contabilidad, etcétera, etcétera, y no puedo compartirlo con más gente, entonces, y que además termina, estoy hablando, yo hablo y hablo, y que además termina siendo también la posibilidad de autonomía económica real para muchas mujeres, como han entrado a ese curso mujeres ya adultas, que de pronto, no sé, vienen una situación difícil en su casa y quieren separarse, pero no tienen un respaldo, no tienen trabajo, no han tenido experiencia laboral y tienen un proyecto en su cabeza o en sus manos que quieren empezar a fortalecer y sacar adelante. Entonces, esa es una pática muy importante de Feminario. Ok, me encanta. Bueno, André y Valen, muchísimas gracias por haber compartido este episodio. Siento que de esto podríamos hablar horas, podríamos sacar parte 2, 3, 4, 5, pero me encanta porque, como les decía hace un rato, siento que esto es como ese primer paso para las personas que quieran acercarse a sus finanzas, que también, como ustedes dicen, tienen un acompañamiento a través de Feminario, pueden ayudar, que las personas que estén interesadas pues también puedan acercarse a ustedes y decir como que, hola, escuché este episodio y no sé, cómo me pueden ayudar, porque también en ocasiones es como esa barrera de no, y si pregunto y es que yo no sé nada y me cuesta preguntar. Entonces me encanta como que hagan todo esto más cercano para todas esas mujeres que quieran empezar a trabajar en sus finanzas, conocer un poco más sobre eso, y siento que conocer tus finanzas también es una forma de conocerte a ti misma. Básicamente Sí. estaríamos englobando eso, entonces Completamente. conocer tus finanzas. Muchas gracias por haber estado en este espacio, me encantó.
súper fan, yo las veo desde hace un tiempo en redes sociales, yo como que, ay, qué emoción que estuvieron por acá en el podcast, así que nada, muchísimas gracias por estar en este espacio. ¿Algún mensaje que quieran dejar como a las mujeres que puedan estar escuchándonos? No, gracias Lau a ti pues, por el espacio. La verdad nos parece una conversación muy valiosa que hay que empezar a tener también y a expandir. Entonces agradecerte por el espacio, muy contentas de estar acá también. Y a todas las mujeres de la comunidad, pues invitarlas a empezar a tener esta conversación entre nosotras, a poner este tema sobre la mesa y a lanzarse a aprender un poco más, porque finalmente también es una manera de cuidarnos. Sí, sí, agradecerte a ti, darte la bienvenida también a Feminario. Sí. Cualquier cosa que Muy pronto de necesites estar como que, acá. hola, necesito ayuda urgente. Acá estamos. Sí, y como me parece muy valioso que esta conversación pase acá porque empezamos a sumar esfuerzos y a reconocer que este es un tema que atraviesa muchas dimensiones, ¿sí? Y que a todas las mujeres nos va a dar herramientas prácticas para la vida, como que es una cosa que vamos a tener que vivir sí o sí, todas, en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, darles la bienvenida también a todas las que nos están escuchando y a todas las que quieren empezar como a emprender este camino y contarles que para nosotras también es un gran aprendizaje, como darles la bienvenida y abrirles la puerta a que nos pregunten, nos cuestionen, nos busquen, toquen la puerta, porque así es que todas empezamos como a construir ese camino hacia la autonomía económica. Okay. Muchísimas gracias por estar aquí. Para todas las personas, recuerden que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.